Supercrack Estrella presenta los extraordinarios casos de pacientes que despertaron de un coma visitando dimensiones. En 1921, Paul Amadeus Dienach estuvo en coma por un año en un hospital en Ginebra. Era el viajero de tiempo León Solgós, el viajero del tiempo Paul Amadeus Dienach. Por años se ha intentado saber si es posible viajar en el tiempo o si es que entre nosotros tenemos personas que nos visitan desde el futuro. Uno de los que asegura haber sido un viajero en el tiempo es Paul Amadeus Dienach, un profesor de alemán que en 1921 sufrió encefalitis, lo que lo llevó a estar en coma por un año en un hospital en Ginebra. Cuando salió del coma, aseguró que en todo momento estuvo despierto pero en otro tiempo y lugar. Según escribió luego en un diario, su conciencia viajó al cuerpo de otro hombre, específicamente al de Andrew Northman en el año 3906. Fue tratado como un loco por lo que se mudó a Grecia, donde se desempeñó como profesor de alemán. Ahí conoció al estudiante George Papaazis, a quien le regaló su diario antes de irse a Italia. Si Dios es eterno como sabemos, lo más probable es que hayan existido universos que en la actualidad no prevalecen objetivamente. Sin embargo, los seres que los habitaron siguen conscientes, funcionando dentro de un cuerpo espiritual en algún lugar o dimensión. Tras su muerte, Papaazis tradujo los escritos de Dienach. Al principio pensó que era una novela, aunque una muy rara, pero a medida que avanzaba se fue dando cuenta de que lo que estaba traduciendo era un diario. Finalmente le tomó 14 años traducir los escritos de su profesor, los que hoy se conocen como Crónicas del Futuro y que según algunos, es un libro prohibido y muy difícil de encontrar. Papaazis era masón y algunos aseguran que el libro de Dienach es considerado un texto secreto y venerado por la masonería. Una de las profecías que se señalan en el libro es que en el año 2309, como resultado de las desavenencias entre varios países, se producirá la Tercera Guerra Mundial. Si existe un libro extraño es Crónicas del Futuro. Escrito por Paul Amadeus Dienach, quien vivió a principios del siglo pasado en Europa Central. Su texto nace a partir de una grave enfermedad neurológica, encefalitis letárgica, que tuvo al autor en coma durante 1921 en Ginebra. Ahora fíjate en el detalle: el lugar donde entró en coma fue la ciudad de Ginebra. ¿Y qué es lo que tenemos en Ginebra? El acelerador de partículas, el CERN, la mayor máquina del tiempo construida por humanos. Era Paul Amadeus Dienach, un científico del CERN que realizó un viaje del tiempo al año 1921. Y una vez que viajó a este año en el tiempo entró en coma, saltando a otro tiempo. Ya hablamos en este canal de otro viajero del tiempo que era un científico CERN, ¿lo recordáis? Era el caso de Piano Man. Piano Man era de origen alemán, lo mismo que Paul Amadeus Dienach. Hay una cantidad muy grande de viajeros del tiempo que son alemanes. Después de despertar de coma viajó a otro país muy vinculado con los viajes en el tiempo que es Grecia, buscaba algo allí. Surge también la pregunta si existe una manera de viajar en el tiempo que se pueda realizar sin usar una máquina, por ejemplo usar solo nuestra mente. Esta manera podría ser entrando en un tipo de trance parecido al estado del coma. Podría ser que Paul Amadeus Dienach, al verse atrado en este año 1921 con el experimento del CERN, intentara entrar en este estado de coma para volver a su tiempo el 2005. Quizás su máquina del tiempo ya no estaba operativa, y no tuvo más remedio que usar esta forma de viajar en el tiempo. Solo que a él le lanzó al año 2300. Todo cuadra. Paul Amadeus Dienach era un científico del CERN que usando esta máquina del acelerador de partículas, viajó al pasado al año 1921 y allí se quedó atrapado porque su forma de volver dejó de funcionar. Su texto nace a partir de una grave enfermedad neurológica, encefalitis letárgica, que tuvo al autor en coma durante 1921 en Ginebra. Dicho estado, según él mismo lo relata, permitió que supuestamente su conciencia viajara al futuro y en un cuerpo diferente. Varios especulan que el texto tiene varias profecías. Asimismo, un escaso grupo de personas ha podido leer el contenido del misterioso libro. Incluso, hay pocos ejemplares impresos publicados en Grecia. Después de su despertar en 1923, vivió en Grecia, donde a un alumno llamado George Papaazis, de la universidad en donde hizo clases, al saber que estaba enfermo, le facilitó un maletín lleno de escritos, motivándolo a leer en el futuro. Finalmente, durante 1924 en Italia, Dienach falleció de tuberculosis. Papaazis, quien más tarde se convirtió en el vicepresidente del Consejo Nacional de Grecia y miembro fundador de la Sociedad Filosófica, tuvo la oportunidad de publicar aquel escrito. Fue un arduo trabajo desarrollado en un período de 14 años, de 1926 a 1940.
Después, en el período comprendido entre 1952 y 1966, trató de localizar a los familiares de su maestro fallecido, incluso viajando a Zúrich en 12 ocasiones. ¿Y qué es lo que había en Zúrich para que viajara tantas veces? ¿Recordáis mi video Los gnomos de Zúrich y el engaño extraterrestre parte del final de los tiempos? Y entenderéis por viajo tantas veces a esta ciudad, allí está la verdadera élite que nos controla. En ese lapso fue puliendo el escrito que finalmente compartió con un círculo cerrado de compañeros masones. Dicha suerte de sociedad secreta sentenció que los textos eran el eje fundamental para el futuro de la humanidad y, entre los iniciados, Dienach recibió el título de profeta de los tiempos modernos. Por lo tanto, los escritos debían estar ocultos. Papaazis estaba en total desacuerdo y publicó el diario de Dienach. Dicha acción le provocó varios problemas, debido a que perdió su trabajo y fue acusado de herejía por la iglesia, mientras que los libros se escondieron. En 1979, cuando Grecia estaba moviendo hacia la democracia, el autor trató de publicar nuevamente el libro, pero ocurrió lo mismo que la vez anterior. El Valle de las Rosas fue el título de aquel escrito, y en la actualidad es muy difícil obtener un ejemplar auténtico. El contenido del misterioso texto. Y es que de acuerdo con el diario de Dienach, su conciencia había viajado al año 3906, en el cuerpo de otro hombre llamado Andrew Northman. Se supone que en el futuro existe una nueva especie de seres humanos llamados Homo novus occidentalis, los cuales fueron creados, siendo de esta manera la siguiente etapa en la evolución. Han tenido millones de años para alcanzar la perfección espiritual requerida para ser mucho más santo que uno que se desarrolló en la Tierra. Todos los espacios visibles e invisibles están habitados, algunos son tridimensionales como nuestro planeta, y están poblados con seres con un cuerpo de carne y hueso. Está también el plano etérico, con habitantes que poseen un cuerpo etérico. En este espacio se encuentran los elementales, así como entidades de todo tipo. Es un lugar por donde deben pasar todos los seres que dejan el mundo material. A modo de resumen, al igual como predecía la famosa vidente Baba Vanga, según el texto, existen fechas claves para la humanidad. Entre el año 2000 y 2300 predominaron problemas económicos, medioambientales, junto con superpoblación y problemas de nutrición. Mientras que en 2204 se ha llevado a cabo una gran colonización del planeta Marte, con más de 20 millones de personas. No obstante, en 2265 una vasta destrucción natural los elimina a todos, por lo que la humanidad no intentará nuevamente colonizar Marte. Ya en 2309, como resultado de problemas no resueltos, se produce una gran guerra mundial, con lo cual gran parte de esta deja de existir. Posteriormente, en 2396, se produce el establecimiento definitivo de un Parlamento Mundial de la Tierra de la Unión Mundial de las Naciones o Estados. En ese contexto, la gracia de esta nueva gobernanza es que está compuesta por científicos, técnicos y figuras humanitarias, sumado a que el dinero no existe y los recursos se encuentran al alcance de todos bajo un sistema totalitario. Sin embargo, existen algunas brechas en la sociedad en cuanto al control del nivel de la tecnología y las propiedades. Se supone que en ese tiempo comienza a implementarse un año 1, además de existir oposición al nuevo sistema durante 2 siglos por parte de algunas naciones. Lo que implica un bajo nivel espiritual, por aquello le llaman una etapa oscura que se mantiene hasta 3400. En 3382 un fenómeno notable ocurre en la humanidad relacionado a la hipervisión o hiperintuición, entendiéndolo como un acceso directo a la gran luz espiritual o conocimiento directo. Dicho fenómeno da el vamos a una nueva edad de oro, que se desarrollará entre 3400 y 4000, ahí el gobierno mundial no está compuesto por científicos y tecnócratas, sino que por creadores universales. Las personalidades de estos líderes combinan simultáneamente las habilidades y cualidades de filósofo, artista y científico. Otro dato no menor es que los individuos solo trabajarán 2 años durante toda su vida, entre los 17 y 19 años. Asimismo, no existirá la propiedad privada, acentuándose las desigualdades en 2 características: honor y la reputación. El autor también afirmó que la población mundial es de 1000 millones de habitantes, apenas una sexta parte de la que existe en la actualidad, y podrá gozar de cuantiosos recursos para poder vivir a plenitud. Pero vamos con más pruebas de que este estado de coma podría ser una manera de viajar en el tiempo, o viajar a otros mundos paralelos para volver a nuestro estado normal. El síndrome del idioma extranjero. Me desperté de un coma y solo podía hablar chino mandarín. Ben Mkmaon es australiano y habla chino mandarín a la perfección.
Incluso presenta su propio programa de televisión en ese idioma. Pero no siempre fue así. Y las razones detrás de su dominio del chino son bastante dramáticas. Un accidente de auto. Recuerdo esa mañana, desayunando en la cama, pero, aparte de eso, no recuerdo nada más. Ben sufrió un horrible accidente automovilístico, que le dejó una semana en coma. Y, cuando despertó, su vida había cambiado completamente. Solo era capaz de hablar en chino mandarín. El joven, que ahora tiene 24 años, había estudiado el idioma en la escuela, pero nunca lo llegó a hablar con fluidez. Al menos antes de que ocurriera el accidente. Pero, además, Ben era incapaz de recordar cómo expresarse en inglés, su lengua materna. ¿Qué sucedió? ¿Cómo era posible que, de repente, pudiera comunicarse en chino perfectamente? Viajó en el tiempo quizás a alguna parte de China y allí perfeccionó el idioma. Ben habla chino mandarín con más fluidez que nunca. ¿Pero mejoró el accidente sus capacidades lingüísticas? En 2010, hubo un caso muy parecido de una joven croata de 13 años, que despertó de un coma hablando alemán, incapaz de recordar cómo expresarse en su croata natal. Al igual que Ben, había estudiado alemán en la escuela, pero nunca lo llegó a hablar con fluidez. Y en 2013 un hombre estadounidense, Michael Wadurig, se despertó hablando sueco. A veces esta situación me hace sentir triste y me enfurece. Pónganse en mi lugar y sabrán lo que es esta pesadilla, dijo Wadurig, en sueco. Por suerte para Ben, cuando se redujo su inflamación cerebral, recuperó su capacidad para hablar inglés. Y esto podría haber supuesto el fin de su dominio del chino, pero no fue así. Ben mantuvo su nueva capacidad lingüística. Por lo visto, el accidente de auto desbloqueó de forma permanente su capacidad de hablar con fluidez el segundo idioma. Y cambió su vida para siempre. Existen seres que habitan planos astrales y se manifiestan con un cuerpo que tiene las partículas de ese espacio. Todo el que está en ese plano puede percibirlos, por lo que son visibles para todo ser humano que accede a ese espacio. Esto puede suceder cuando el individuo se desprende del cuerpo físico, por medio de viajes astrales, cuando duerme, en sueños o cuando finalmente deja el cuerpo físico porque llega a la muerte. El plano astral está subdividido en varios subplanos, por lo que no todo el mundo entra al mismo al explorar esos espacios, ya sea accidentalmente o al morir. El grado de conciencia determina al subplano al que se arriba. A subplanos de esta dimensión. A través de registros de la actividad cerebral, Olaf Blanke, junto a un equipo de investigadores de Suiza, Japón e Israel, determinó que las presencias fantasmagóricas son una ilusión de la percepción del propio cuerpo, con características muy bien definidas en las que se produce una pérdida sensorial, de los sentidos, y motora, del control del movimiento, originada en 3 regiones específicas del cerebro: la corteza temporoparietal, la corteza insular y especialmente la corteza frontoparietal. En una habitación, mientras escribes frente a tu computador, tienes la sensación de que una mano se apoya suavemente sobre tu hombro, te sobrecoge, no quieres moverte y sientes miedo, pues sabes que estás solo. Este breve relato parece extraído de una película o novela de suspenso, pero, en realidad, se trata de una situación que seguro has vivido más de alguna vez en la vida y se da en todo tipo de personas. En todas las culturas a lo largo de toda la historia se han reportado relatos similares. La interpretación instintiva e inmediata de este tipo de sentir es pensar en una presencia real pero intangible, paranormal. La percepción de una presencia cercana es algo que se produce con mucha frecuencia en personas con alguna condición neuropsiquiátrica, entre las cuales se pueden incluir esquizofrenia, epilepsia, accidentes vasculares, entre otras condiciones, en las cuales se encuentran bien caracterizadas las lesiones de las regiones cerebrales y el tipo de fenómeno o percepción asociado a esas lesiones. No obstante, es tan común la ocurrencia de estos fenómenos en personas sanas, que incluso las personas que no creen en fenómenos sobrenaturales pueden sobrecogerse y sentir temor frente a este tipo de situaciones. ¿Por qué personas sanas pueden vivenciar este fenómeno de sentir que no están solos cuando en efecto lo están? Esa es una pregunta que se hizo Olaf Blanke junto a un equipo de investigadores de Suiza, Japón e Israel, quienes publicaron en noviembre de 2014 los resultados de su investigación en la revista Current Biology, en la que abordaron el tema de las apariciones o presencias basándose en estudios previos de pacientes con lesiones cerebrales y condiciones clínicas en las que se reporta este tipo de percepciones en las personas afectadas, pero también estudios en los que se describen los mecanismos de la percepción propioceptiva, la percepción de posición y equilibrio de nuestro cuerpo, y varios relatos de personas saludables, así como de diversos aventureros
aventureros que bajo circunstancias extremas han sentido ser acompañados por presencias. Náufragos atacados por tiburones, pilotos de guerra cuyos aviones fueron derribados, exploradores perdidos en la Antártica, alpinistas ascendiendo el Everest, prisioneros en campos de concentración, entre otros, describen la sensación de que una o más presencias invisibles los protegían o amenazaban, donde la condición común entre ellos es la de vivir situaciones que los llevan al extremo, ya sea por el frío, el hambre, la hipoxia, falta de oxígeno, o el estrés que provoca ver la vida amenazada. ¿En qué consiste su investigación? Primero realizaron un análisis de 12 pacientes neurológicos que presentan sensación de una presencia o simplemente thought feeling of a presence, comparándolos con 12 pacientes con condiciones médicas similares, pero que no presentaban FOP. A todos se les realizó un examen neurológico y neuropsicológico completo que incluyó lenguaje oral y escrito, gnosis visual, capacidad de reconocer visualmente diversos objetos y asignarles significado, funciones espaciales, ejecutivas y memoria. Una vez seleccionados los sujetos que no presentaron problemas en estas pruebas, se llevaron a cabo 4 estudios. El primer estudio consistió en efectuar registros de la actividad cerebral, electroencefalogramas, resonancia magnética, tomografía de emisión de positrones, tomografía computarizada de emisión de fotón único, y estimulación eléctrica de la corteza, con el fin de determinar claramente las áreas del cerebro que se ven afectadas en estas condiciones, pudiendo identificar con precisión, gracias a estas técnicas, la posición y tamaño de las estructuras lesionadas. A partir de estos análisis, el equipo determinó que las FOBs son una ilusión de la percepción del propio cuerpo, con características muy bien definidas en las que se produce una pérdida sensorial, de los sentidos, y motora, del control del movimiento, originada en 3 regiones específicas del cerebro: la corteza temporoparietal, la corteza insular y especialmente la corteza frontoparietal. Paralelamente a lo anterior, a los participantes se les realizó un test para evaluar la sintomatología asociada a la sensación de presencia que habitualmente vivenciaban, describiendo la ubicación, carácter, color, identidad, género, edad, manifestaciones sensoriales, posición y postura del ente que los acompañaba. Los otros 3 estudios se llevaron a cabo utilizando un robot. Sí, leyó bien, un robot. Con el fin de reproducir la FOP en personas que no la presentan de manera crónica, el equipo de investigadores diseñó y construyó un robot, pero no uno de aspecto humanoide, más bien es un instrumento que, al verlo, nos recuerda una herramienta de la consulta de un dentista o del taller de un tatuador. Este robot consta de 2 subunidades, el robot maestro y el robot esclavo, llamadas así por el rol que desempeña una respecto a la otra. Hasta aquí es fácil intuir que el robot esclavo está a las órdenes del robot maestro, pero ¿qué tiene que ver todo esto con la FOP? Que el objetivo de este aparato es generar un conflicto sensorial y motor que permita reproducir la sensación de una presencia, pero esta vez en personas sanas. El número de participantes en los siguientes estudios con el robot fue de 50, separados en 3 grupos para diferentes pruebas. Todos los seleccionados eran diestros, con visión normal o corregida y ninguno de ellos presentaba condiciones neurológicas o psiquiátricas. En términos generales, los participantes de los 3 estudios en los que se usó el robot, debían estar de pie y con los ojos cubiertos frente al robot maestro, debían mover con la punta del dedo una pieza en el robot esclavo se encontraba ubicado detrás de la persona y replicaba los movimientos del robot maestro, permitiendo generar estímulos táctiles en la espalda de la persona, en diferentes posiciones dependiendo del movimiento realizado por el sujeto. Cuando esta estimulación táctil se produce de manera sincronizada entre los robots, es decir, con un desfase máximo de 1 milisegundo, una milésima parte de un segundo, la persona siente la ilusión de que se está tocando su propia espalda con su propia punta del dedo. Los resultados más interesantes surgen cuando la estimulación se hace de forma asincrónica, es decir, en los experimentos en los que se agregó un desfase temporal de medio segundo entre el movimiento del robot maestro y el robot esclavo, lo que llevó a los participantes a experimentar la sensación de que eran desplazados de su posición y de que eran tocados en la espalda por otro individuo o presencia, a pesar de que ellos eran los que activaban el robot maestro.
Estos datos confirman y aplican los resultados obtenidos en el estudio de las lesiones cerebrales, demostrando que la generación de conflictos sensorimotores, usando estimulaciones físicas de una manera bien controlada, son suficientes para generar FOBs. Una explicación sencilla de este fenómeno sería que nuestro cerebro predice constantemente las consecuencias sensoriales de nuestras actividades motoras. Así, al coincidir el movimiento del robot maestro con la sensación de ser tocado en la espalda, en el experimento sincronizado, se genera la ilusión de tocarse la propia espalda, pero al generar un desfase espaciotemporal, el experimento asincrónico, entre la acción llevada a cabo y el efecto esperado, nuestro cerebro resuelve el conflicto temporal generando la ilusión de que es otro el responsable de esta percepción, acompañado con un aumento de la sensación de que hay una presencia cercana. Estos resultados no solo explican un fenómeno en apariencia paranormal, que se da en forma transversal en las culturas y eras humanas, sino que ayudan a entender algunos de los síntomas de enfermedades. Podríamos viajar en estado de coma a otros lugares en el tiempo y allí aprender idiomas. Otro caso fue el de una jovencita de Croacia quien al despertarse de un coma, se sorprendió al encontrarse hablando fluidamente alemán, pero había olvidado su idioma nativo, según Telegraph. También hubo otro caso en Inglaterra de un hombre llamado Alan Morgan, quien después de haber sufrido un derrame cerebral, se despertó hablando galés, según Medical Daily. Alan había tenido contacto con este idioma en su niñez, pero ya no lo hablaba. Afortunadamente para él, su esposa sí lo hablaba y se pudo comunicar con ella. Hasta el momento los médicos no han podido encontrar una respuesta convincente y clara sobre por qué estos pacientes cambiaron de idioma después de haber estado en coma. Reuben Semo ya hablaba algo de español, más bien lo chapurreaba. Nadie imaginaba al joven usando esta lengua con la naturalidad de un nacido en México. A sus 16 años, este portero estadounidense tenía ante sí una prometedora carrera como futbolista. Pero un accidente truncó sus planes. Aunque no todo salió tan mal como esperaban. El mes pasado, Semo recibió una fuerte patada en la cabeza cuando luchaba por el balón con un contrincante. El golpe dejó al adolescente de Georgia en coma durante varios días. Su entrenador, Bruno Kalonki, aseguró a la cadena de televisión local WSB Televisión que Reuben había dejado incluso de respirar varias veces. Pensé que lo perdíamos. Ingresado en un hospital de Atlanta, su madre Dora lo velaba, día y noche. Hasta que el joven volvió en sí. Cuando despertó, dejó a todos boquiabiertos. Hablaba español como si fuera hispanohablante nativo. Se comunicaba en español, no en inglés. Tengo hambre, dijo en perfecto castellano. La cara de su madre tuvo que ser un poema. Nuestra vida ha cambiado después de esto, dijo a la televisión. Con el paso de los días, el adolescente se ha ido recuperando, y con él su inglés, en detrimento de la fluidez en su recién aprendido español. Aún no ha podido volver a clase y quizá no pueda volver a jugar al fútbol, a veces me mareo, a veces siento como si no estuviera aquí, pero estoy, tranquiliza él. Para afrontar la costosa factura médica, la familia de Reuben ha lanzado un crowdfunding a través de GoFundMe. Según la CNN, no es la primera vez que alguien en coma despierta hablando con fluidez otro idioma. Se trata del síndrome del acento extranjero, una condición muy rara que se produce por una lesión cerebral. El primer caso conocido se remonta a 1941, cuando una mujer noruega sufrió heridas de metralla durante un bombardeo alemán y adoptó, involuntariamente, el acento de ese país. Y aquí de nuevo aparece Noruega, el país por excelencia de los viajeros del tiempo del que tanto he hablado en mi canal. En fin amigos de Supercrack, estrella pulgar arriba si te gustó el video.